Don David Salgado, buenos días. Buenos días, Juan Camilo, ¿cómo está? Un saludo para usted y para todos los usuarios de Noticias Caracol en vivo. Bueno, don David, hay un tema, esto le ha dado la vuelta al mundo, esta noticia, y Sí, es señor. el plan de despidos masivos que ha anunciado uno de los diarios más importantes, me atrevería a decir, del mundo, el Washington Post. Van a despedir el 30% de su planta, de los empleados, ¿no? Es lo que han anunciado en las últimas horas. Sí, señor, es un tercio de la redacción del Washington Post. El anuncio de los despidos se dio el día de ayer a través de una comunicación pues, del jefe de recursos humanos. Recordemos que el Washington Post hace parte de un grupo del cual es dueño el empresario Jeff Bezos, también dueño de la empresa Amazon, Juan Camilo, la cual también había anunciado cerca de 16.000 despidos la semana pasada. Las áreas que más se recortaron es el área de deportes, también cerraron totalmente el área de libros y además el podcast diario de el Washington Post. También de las áreas más afectadas de la redacción de este importantísimo periódico de los Estados Unidos y mundial, como usted ya lo decía, fue la parte de asuntos exteriores, de los corresponsales exteriores, anunciando el cierre de varias oficinas alrededor del mundo, como la oficina en Jerusalén, y también despidiendo a varios corresponsales internacionales del Washington Post, Juan Camilo. Sí, David, presente entonces a su invitado a esta hora. Nos encontramos a esta hora con Patrick Svitek. Él es periodista político, fue uno de los varios de los cientos despedidos en el Washington Post ayer. Patrick, thank you for being here with us at Noticias Caracol. Welcome. Thank you for having me. Sí, gracias por supuesto a Patrick que nos ha atendido estas horas. Arranquemos preguntándole cómo empezó este plan de despidos masivos, cómo se los comunicaron. Patrick, how this plan get to you? How the chief for human resources communicate you that you will be laid off hundreds of journalists of the Washington Post? Well, there were rumors of this for months now, but how it actually happened on Wednesday morning was that around 6 a.m., we got an email from management telling us to stay home for the day and that we would need to watch a Zoom conference call at 8:30 a.m. And so I stayed home and I watched that video call at 8:30 a.m. And on that video call, they announced that they were going to be making significant staff reductions as part of what they described as a broad strategic reset across the newsroom. And they told us that after that meeting, that video meeting was over, every employee would get an email saying whether they were laid off. And sure enough, about 10 minutes after that meeting was over, most of those emails started going out, and I got an email in the subject line that said my role had been eliminated. Bueno, Juan Camilo, él lo menciona que ya habían rumores alrededor de hace 4 meses ya sobre lo que iba a ocurrir en la redacción del Washington Post y lo que iban a decir varias de las personas. Realmente sucede todo ayer una reunión, los reúnen a todos les envían un correo y les dicen que no vayan a la redacción presencialmente, y además mencionan que cerca de las 6 de la mañana ellos recibieron un correo electrónico de la gerencia diciéndoles que se quedaran en casa, como ya lo decía, y que tendrían que estar en una reunión telefónica por Zoom a las 8:30 de la mañana, así que él se quedó en casa en esa videollamada, y anunciaron que iban a hacer reducciones significativas de personal como parte de lo que describieron como un amplio reinicio estratégico en toda la sala de redacción. Nos dijeron que después de esa reunión de la videoconferencia que ya había terminado, cada empleado que fuera despedido iba a recibir un correo electrónico si iba a ser despedido o no. Unos 10 minutos después de que la reunión terminara, los correos electrónicos empezaron a llegar, y pues a él le hicieron llegar un correo con el asunto que pues iba a ser despedido. Ese correo, ¿de quién era y qué decía exactamente, David?
Patrick, this email from who was this email, and what said exactly this email that you mentioned? The one that went out first thing in the morning yesterday? Yes, the first one that say that you have to stay at home and have to connect. Yeah, that was a very short email, and it was from Matt Murray, the executive editor at the Washington Post, and it said that we'll be announcing some significant actions today. Please stay home and plan to watch the video call at 8:30. He sent out a longer email later in the day outlining why these changes were necessary in his view, in the view of leadership. I can talk to you about that email if you'd like. Yes, please. Él habló del primer link, del primer correo que les envió para conectarse al link, y luego llegó uno más largo que es cuando le hace el anuncio. Yes, Patrick, please talk to us about that email that you received Claro, y after David, the meeting. y que nos hable sobre las reflexiones de ese segundo email, porque han sido Perfect. públicas. Okay, Patrick, yes, the second email that you received, that was the Yeah. email that you, and please, Yeah. the reflection that they told to you, why would you get laid off? So both in that meeting and in the second email that we just talked about, broadly speaking, they said that, you know, the Washington Post has been losing money and that these layoffs are necessary to try to put it on better financial ground, and that the plan here is to narrow the focus of what the Washington Post covers, and focus on a few specific areas, such as economics, health, and politics, even though there were layoffs that impacted politics, as I am an example of. And so that was kind of the general vision that they outlined in that email. And so that was the justification that they used for these layoffs. Juan Camilo, vea, él nos dice que el email, que es más largo, lo hacen porque el Washington Post está en una situación financiera complicada y querían una mejor situación financiera, que eran necesarios para poderlos tener un mejor terreno financiero, y aquí el plan era reducir el enfoque en ciertas áreas del Washington Post, pero también enfocarlas en otras, como en la economía, en salud, en política, pero que realmente esa sección de política también se vio afectada, pues porque él hacía parte de esa redacción de política y hacía parte de la redacción de las campañas políticas que se iban a venir en los Estados Unidos, Juan Camilo, que la razón, la justificación era netamente económica. ¿Cómo es, David, el ambiente de una redacción donde los periodistas saben o donde está pasando lo que él relata que pasó? Estos despidos masivos. ¿Cómo se torna este ambiente? ¿Él cómo lo describe? I'm Patrick. We know that you got the information that you will be laid off at home by an email, but how is the environment in a newsroom or between your colleagues when you know that you will be laid off one day in just a few minutes? How's the environment after that? Yeah, so there were some colleagues who went into the newsroom yesterday to be together and to watch this video call together from the newsroom. And so not everyone watched it at home. But to your broader question, it's been very bad for morale in the newsroom in recent weeks and even recent months to have to show up every day in the newsroom hearing about these rumors that there could be massive layoffs right around the corner. And so it's been very bad for morale in the newsroom. And, it's been a very unfortunate distraction for a lot of hardworking journalists who really just want to show up every day and do their job. Sí, Juan Camilo, él nos menciona que fue muy complicado. Muchas de las personas que estaban que iban a ser despedidas, no estaban todos en casa. Muchos fueron a la sala de redacción y no tuvieron esa reunión en casa. Y para responder la pregunta, que desde que se supo ese momento,
La moral para todos en la sala de redacción ha sido muy mala y en las últimas semanas e incluso meses estaban en una energía un poco mala. Incluso para aquellas personas que tienen que ir todos los días en la sala de redacción y escuchar sobre esos rumores que podría haber despidos masivos a la vuelta de la esquina, y por lo tanto ha sido algo muy, muy malo desde alrededor de la sala de redacción, y realmente ha sido una distracción muy desafortunada para aquellos periodistas y trabajadores que realmente solo quieren hacer su trabajo y estar todos los días en la redacción. Pero un dato que me parece interesante y él menciona es que muchos de los periodistas que fueron despedidos fueron a la sala de redacción del Washington Post a escuchar esa reunión en la que les iban a anunciar que iban a ser despedidos, que es lo que menciona al inicio de su respuesta. Sí. Aquí, y hemos conocido varias reflexiones que han aparecido, el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo considera el papel que jugó aquí en estos despidos la IA, David? Patrick, we know we are in a world that the AI is covering all or various of majority of the jobs. Do you think that the AI have to be something to do in this decision? That's a good question. I know that the Washington Post leadership has already been focused on artificial intelligence and trying to start new projects and initiatives to figure out how it could improve our work. Of course, there's always natural concerns when you start talking about introducing artificial intelligence into the workplace that it could replace human beings who are working in that workplace. So far, I had not been particularly concerned that AI was going to be replacing jobs, human jobs at the Washington Post. I'm not sure how much of a role that played in the decision in the layoffs yesterday, but there's no doubt, generally speaking, in journalism, there is both a feeling that we need to get ahead of artificial intelligence and figure out how it can improve our product, but also grapple with the potential impact that it could have on real life jobs. Vea, Juan Camilo, él menciona que por supuesto es una muy buena pregunta. Él sabe que desde el principio el Washington Post se ha centrado en incluir la inteligencia artificial e iniciar nuevos proyectos e iniciativas de cómo podría mejorar la inteligencia artificial en el trabajo de los periodistas, pero dice que por supuesto siempre hay preocupaciones naturales cuando se empieza a hablar de introducir una inteligencia artificial en un lugar donde podría reemplazar a los seres humanos que están trabajando. Él no se había preocupado antes por la inteligencia artificial, particularmente que fuera a reemplazar los trabajos humanos en el Washington Post. Dice que no está seguro de cuánto papel jugó en la decisión de los despidos de ayer, pero que no tiene duda que en el periodismo en general hay un sentimiento de que se necesita adelantarse a la inteligencia artificial y averiguar cómo podemos mejorar el producto periodístico, pero también lidiar con el impacto potencial que podría tener en los trabajos en la vida real, Juan Camilo. Claro, que esa es una de las discusiones que se han armado en las últimas horas. Hay frases en esos correos, en esas reflexiones por parte de las directivas del Washington Post que causan y han causado cierta polémica en los colegas, en el mundo. De ese correo, David, ¿él en qué aspectos no estuvo de acuerdo? Patrick, there are some sentences or reflections on that email that are concerning all the colleagues around the world. From that email, what sentences or reflections that they sent to you are not agree? Are you asking about the layoffs that impacted reporters internationally and what they think of that? No, about you, that email that they sent to you, that email that you will be laid off after the meeting, which sentences of that meeting or reflections of that email, you are not agree that they sent to you? Oh, which sentences do I not agree with from that email? Yes, or reflections.
There were that email that was sent to us after the meeting about whether we'd be laid off had a lot of just instructions about what comes next, about like our pay going forward, our benefits. It said, for example, if we wanted to come get our things in the newsroom, we'd have to schedule a time to do that. So there weren't a lot of reflections in that email, but the email that was sent later in the day that I described earlier, that talked about the challenges that the Washington Post is facing. I as a journalist, speaking as a journalist more broadly, I agree, broadly speaking, that a lot of news organizations in the United States right now are trying to figure out how to remain financially healthy in an incredibly changing media and information environment. Obviously, social media has totally changed the way people consume news and get information. And there are more voices in the media landscape than ever, which in one way is a good thing. But in terms of running a business, it creates so much more competition. And on top of all of that, people have gotten used to getting news and information for free because that's been the business model for so long. And so this is not a new problem, but finding a way to monetize news and information continues to be a very big challenge for the news industry in the United States. Juan Camilo dice que en el correo electrónico que le enviaron más tarde, en el que decía que el Washington Post se enfrenta a desafíos alrededor del mundo de los medios, él como periodista y estando en los medios, dice que en términos generales muchas organizaciones de los Estados Unidos, él dice que está de acuerdo, hay muchas medios de comunicación en los Estados Unidos que en este momento están tratando de averiguar cómo mantenerse financieramente saludables en un entorno que es muy cambiante y que las redes sociales también obviamente han cambiado la forma en cómo se consumen las noticias y cómo se da información y sobre todo en los panoramas. Él dice que se crea mucha competencia y además de todo la gente está acostumbrada a recibir noticias, información de forma gratuita porque ese ha sido el modelo. Juan Camilo, no sé si le preguntamos a Patrick en Adelante. qué no está de acuerdo, qué no le gustó de ese correo. Que fue real, o sea, aquí está hablando. Entonces, Patrick, you just answered to us that you are agree with some things that the email say that we're in a competition with social media and different things. But there's something in that email that you get mad with Washington Post, or just it's a decision and that's it? Yeah, obviously, I disagree with their decision to lay me off. I would love to continue having my job, but otherwise, there wasn't anything that I had a strong opinion about, a strong negative opinion about in that email. They are trying, the leadership of the Washington Post is trying to navigate this incredibly difficult time in the news industry in the United States. And clearly, their vision has not worked successfully so far, and they believe that these layoffs are necessary to try to continue to implement that vision. So I don't have any strong negative opinions on what they said necessarily, but of course I wish I still had my job. Él menciona que gran parte de lo que no le gustó, obviamente, del correo es que lo hayan despedido. Él le encantaba su trabajo, le hubiera gustado continuar, pero dice que el jefe de Washington Post está tratando de navegar en este momento muy difícil para la industria en los Estados Unidos y que claramente su visión allí no ha funcionado, que no tiene una opinión negativa fuerte de lo que le dijeron necesariamente, pero que por supuesto le hubiera gustado continuar con su trabajo. Yo quiero preguntarle por algo más puntual que se ha conocido entonces. ¿Él qué piensa que a los periodistas los midan o un factor de medición sea o los evalúen por el número de artículos que escriben? Patrick, talking about the profession, that the crisis that we have in the in social and measures of communications, what do you think that us, the journalists, right now, we are getting qualified or evaluate about the numbers of articles that you are grading or us we are grading? What do you think about that? Sure, I do know that I think one of the things that the Washington Post leadership said is that we are not
writing enough articles every day or something like that. I can only speak from my experience. I was on our political breaking news team for much of my time at the Washington Post, and we were constantly putting out articles every day. We were putting out standalone stories. We were updating live blogs, and so I thought that our output was pretty aggressive, and we were, writing easily multiple items a day. Él dice que sabe que es una realidad, que es algo que le entristece mucho saber lo que se ha hablado, que el líder del Washington Post mencionó que ellos no están escribiendo suficientes artículos todos los días o algo así, y él solo puede hablar sobre su experiencia, que él estuvo en el equipo de política, en el Breaking News, en los última hora de política durante gran parte de su tiempo en el Washington Post, y ellos estaban constantemente publicando artículos todos los días, publicando historias independientes, actualizando blogs en vivo, así que piensa que la producción era bastante agresiva y que los estaban leyendo fácilmente varias personas, pero que lo entristece en su caso, porque puede hablar de su caso, que desde arriba en el Washington Post digan una de las razones es que no los estaban leyendo ni creando historias como lo requería el momento. Puntualmente la frase dice así, del señor Murray, es: la producción diaria de artículos, abro comillas, ha disminuido sustancialmente en los últimos 5 años. Es por eso que le hacía la pregunta puntual. ¿Qué reflexiones le deja esto a Patrick, David, esto que acaba de vivir sobre el oficio? Patrick, what is the main or general reflection that you had of this that just happened yesterday, that the Sentinel of layoffs on the Washington Post? My general reflection is it's unfortunate and tragic, especially to happen on such a large scale, for the layoffs to affect about a third of the newsroom and some 300 people. And so, because I've worked with these people, I know how talented and hardworking they are. So my first reaction is just it's very sad and unfortunate. And my second reaction is what I talked about earlier, which is, generally speaking, the news industry in the United States just faces massive challenges right now, especially being able to take their product and make it profitable. And this is just another example of that. Bueno, Juan Camilo, él nos menciona que su reflexión general es que es algo muy desafortunado y trágico, perdón, especialmente que suceda a una escala tan grande de despidos, que fue alrededor de un tercio de la redacción, unas 300 personas fueron despedidas, así que porque él trabaja con esas personas que despidieron, donde él está que son personas que él sabe que son talentosas, trabajadoras mayores, y la primera reacción es que es triste y desafortunado, y su segunda reacción, que tiene que ver con lo que habló antes, es que la industria de las noticias, de los medios de comunicación en Estados Unidos, se enfrenta a desafíos masivos en este momento muy grandes, y especialmente por tener un producto que sea rentable. Le voy a preguntar, porque he visto también en redes sociales varios de los periodistas que han sido despedidos mencionar que incluso se habla de un despido discriminatorio, cerrando redacciones que cubrían la parte racial, también varias personas mencionando que en los equipos de corresponsales de la Casa Blanca solo hay gente de tez blanca, y ha sido polémica. Patrick, I've seen on social media, especially on X, that there are some colleagues of you on the Washington Post that they are saying that these layoffs are discriminating the journalists, because they say there are some Black people and Latinos that get laid off yesterday, and the newsroom team right now, there are not that diversity that there are in some way before these layoffs. Is that true? What do you think about that? I'm sorry, but I just can't speak to that because I don't have that data or that information in front of me. I know that there may be some individual journalists who are working to collect that information, and then they may be making observations based off of that, but I personally don't have that information.
Thank you, Patrick. Dice que no puede hablar al respecto porque no tiene información, pero pues han sido varias las denuncias en redes sociales de periodistas que trabajan en el Washington Post que lo mencionan, pero él no tiene la data exacta para mencionar eso, Juan Camilo. David, agradezcale a Patrick. No sé si con una última pregunta, ¿los despidos ya pararon o a esta hora continúan? Por estos días siguen llegando más correos a más colegas. Patrick, I don't know if you have this information, but the layoffs are continuing or just was yesterday? This round of layoffs is over. Once all those emails were sent out telling people whether they were laid off or not, there was another email that went out and said, we are now done announcing these layoffs. Él dice que la ronda de despidos que se dio el día de ayer ya se acabó y que ahora lo que están recibiendo son correos a la gente diciéndole que ya se ha terminado de anunciar estos despidos y que ellos conservaron su trabajo. And Patrick, thank you so much for being here with us at Noticias Caracol and to tell us your history and what happened yesterday at the Washington Post. Thank you so much. Thank you for having me. Muy bien, ahí estaba Patrick. David, gracias. Recomiendo un artículo a todos, de verdad. Es el artículo del diario The New York Times que publica sobre esto. Relata una línea de tiempo perfecta, una descripción fantástica de lo que fue esta tragedia en Washington y cómo esto se venía cultivando ya hace varios meses, una crisis que explotó pues esta semana. David, ha sido usted muy amable, gracias. A usted, Juan Camilo, muchísimas gracias.